Buenas tardes a todos y a todas. Empezamos con esta mesa de la tarde, la número 6, llamada Medio Ambiente y Economía Social. En esta mesa vamos a tener, como ha sido lo usual en este simposio, a dos expositores. Al doctor Anthony Wobel McDermott, espero haberlo dicho bien, y a la máster Patricia Clark Rodes. Tenemos en primer lugar la ponencia del doctor Anthony Wobel. Recuerdo la dinámica, va a cada uno a exponer con un tiempo máximo de 20 minutos. Después de las dos presentaciones haremos una pequeña síntesis y procederemos a un periodo de preguntas, 3, 4 máximo, bastante concretas, para así tener tiempo para la mesa de la tarde. Sin más, el doctor Wobel nos va a presentar la ponencia titulada La insostenibilidad del porvenir hacia una lectura socioecológica de la modernización capitalista del agro en Costa Rica, la región central, 1890-1950. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos y todas. Bien, vamos lo que vamos a presentar esta tarde es fruto, digamos, de un esfuerzo sostenido de investigación que se lleva adelante en el seno del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y donde básicamente pues lo que se está trabajando es la historia ambiental desde muchas perspectivas, pero en este caso sería desde la perspectiva del metabolismo social o metabolismo socioecológico, ¿verdad? Esta investigación buscó, digamos en su base, en sus objetivos fundamentales, dar cuenta de las principales transformaciones socioecológicas acaecidas en el sistema agrario de la región central de Costa Rica. Lo anterior desde la perspectiva del metabolismo social, ¿qué vale recordar? ¿Qué es el metabolismo social? Bueno, busca mostrar las lógicas de intercambio de energía y materiales en este caso entre finales del siglo XIX y la primera mitad del XX, en un sistema agrario de la región que concentraba y concentra aún hoy en día la mayor parte de la actividad económica, la población, la infraestructura urbana, el poder político, y desde donde se trazó entonces la ruta de la modernización capitalista en su conjunto. Este proceso de modernización del agro se parte, digamos, de la premisa de que observó un proceso de intensificación en el uso de energía y materiales externos a este amplio agroecosistema y provenientes además de fuentes cada vez más distantes y, como veremos, de distinto origen también, ¿verdad? Y esto implica la desestructuración de los ciclos locales de energía y nutrientes, la reducción de los reempleos, digamos en términos ecológicos, los reempleos de biomasa generada al interior del propio sistema agrario. ¿De qué es lo que estamos hablando entonces? De una lectura ambiental del capitalismo agrario en su periodo de madurez, y lo que analizamos es esencialmente un sistema agrario específico que sería el de la región central de Costa Rica. Ya hemos mencionado, pero vamos a hacerlo, tal vez a clarificar algunos conceptos muy básicos, ¿verdad? El metabolismo social es un punto de partida teórico, es nuestro punto de partida teórico, y lo concebimos como el intercambio de energía y materiales entre el medio ambiente y la sociedad. Y se constituye entonces en una poderosa herramienta teórico-metodológica para explicar la interacción sociedad-naturaleza. Ahora, ¿cómo se analiza en concreto, digamos, cómo se estudia la historia ambiental a partir del metabolismo social? Bueno, hay diferentes indicadores que no vamos a presentar aquí definitivamente, pero para dejarlo claro, aquí vamos a utilizar dos perspectivas. Una que tiene que ver con el uso del suelo, ¿verdad? Vamos a analizar los cambios en el uso del suelo, o sea, los cambios en la huella visible, ¿verdad? O sea, en los diferentes, lo que son los diferentes ordenamientos territoriales y sus transformaciones, y por otro lado, lo que es la huella oculta, es decir, los intercambios de energía, específicamente, digamos,
en el ecosistema. Entre más energía se requiera para producir biomasa, más insustentable es un ecosistema. ¿Qué es biomasa? Biomasa es esencialmente estas flores que tenemos aquí, si no son plásticas, ¿verdad? Si no, entonces sería fósil. Esencialmente la biomasa es, obviamente, todo lo que, digamos, todo lo que es la materia viva, la materia fresca, digamos, en ese sentido, toda la biota, ¿verdad? En este caso, ¿qué es lo que se estudia? Una biomasa, la biomasa que produce un sistema agrario. ¿Qué produce un sistema agrario? Bueno, productos agrícolas, pero además produce otras cosas, ¿verdad? El café no solo produce la baya, produce las hojas, produce el tallo, produce las raíces, todo eso se cuantifica. Eso es una cantidad de energía. Una mata de café es en sí una cantidad de energía. Y es la energía del fruto, la de las hojas, la de las raíces fundamentalmente, la de la maleza que acompaña. Para producir esa mata de café se requirió de energía. ¿Y de cuál energía estamos hablando? Eso es lo que varía con el tiempo, eso es lo histórico, ese es el metabolismo social. ¿Verdad? ¿Qué se requiere para producir? Bueno, en un sistema agrario tradicional probablemente se requiere de un instrumental agrícola tradicional, ¿verdad? Qué sé yo, machetes, instrumental tradicional. Esos tuvieron un costo energético para ser producidos. Se requiere de fuerza de trabajo, hay otro componente energético, energía, digamos, en forma de trabajo humano y animal. Se requiere de nutrientes del suelo y cuando se agotan estos hay que reponerlos mediante alguna vía. Si es en un sistema agrario tradicional se reponen mediante ¿qué? El estiércol, por ejemplo, bovino, caprino o de otras especies, ¿verdad? Entonces es cerrado y por lo tanto ese agroecosistema que estoy describiendo, ¿verdad? Esencialmente compuesto por, qué sé yo, vamos a poner un ejemplo imaginario, café, caña, tubérculos, etcétera, algunas legumbres y demás, es bastante sustentable. Pero para que nos quede claro entonces de qué es lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque requiere poca energía relativamente y produce relativamente bastante energía. En relación a la que se ocupa para producir. Proporcionalmente entonces, ¿verdad? ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo eso cambia con la intromisión de lo fósil, ¿verdad? Fundamentalmente. Entonces, como ya lo mencionamos, la intensidad y características de dicho intercambio entonces determina la sustentabilidad o insustentabilidad de un sistema social y a la vez permite comprender las lógicas operantes en las relaciones sociedad-naturaleza de dicho sistema. Entonces, ¿qué comportamiento en términos de transición sociometabólica, es decir, de ese cambio de lo orgánico a lo fósil, de lo cerrado a lo abierto, de lo económicamente ineficiente pero sustentable, a lo económicamente muy rentable pero insustentable e ineficiente en términos energéticos? Entonces, ¿qué comportamiento observa un sistema agrario como el de la región central, donde ya sabemos que predominaba esencialmente café, caña, maíz, ¿verdad? Y cómo se da esta transición. Y qué desarticulaciones y rearticulaciones específicas de estos intercambios de energía y materiales se presentan en dicho proceso. Bien, entonces, eso ya es un asunto más metodológico y de fuentes, ¿verdad? Ya hablamos de la huella visible y la huella oculta. Esta sería la región de estudio fundamentalmente, ¿verdad? No corresponde con la región actual, digamos, sino que es una región histórica, es decir, es construida a partir de una delimitación histórica que toma en cuenta, digamos, por ejemplo, el hecho de que de otras regiones o de los cantones que se considera pertenecían en términos de espacios económicos regionales a otras regiones fueron excluidos, ¿verdad? Por ejemplo, no está Turrialba, no está Pérez Celedón, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad?
Entonces, esa es la región central, ¿verdad? Fundamentalmente. Y bueno, ¿cuáles son entonces los rasgos tradicionales y los desequilibrios iniciales, digamos, de este sistema agrario? ¿Cómo era el perfil socioecológico entonces de este sistema agrario hacia 1890, finales del siglo XIX? Bien, ya había una especialización productiva de la región central en cultivos agroindustriales que, aunque no era completa, como veremos, avanzaba a pasos agigantados. El beneficiado de café y la caña era el núcleo fundamental del desarrollo de un sector agroindustrial que generó economías de escala notables, presentándose de manera creciente ingentes procesos que ya conocemos y se han estudiado de acumulación y centralización de capitales. Sin embargo, este paisaje agrario de la región central del país no podría caracterizarse como la simple sumatoria de extensas porciones territoriales dedicadas al cultivo de café o caña de azúcar, es decir, de cultivos comerciales. ¿Por qué? Porque era un sistema agrario esencialmente complejo, donde primero existían marcadas diferencias subregionales y donde también prevalecían no pocos de los rasgos de la agricultura tradicional, o sea, del policultivo de subsistencia. Esencialmente es más o menos el cuadro que les pinté ahora. Hacia 1890 había café con algo, ¿verdad? Es el perfil, digamos, general, a pesar de lo diferenciado, subregionalmente, etcétera, pero el perfil general era café con caña, tubérculos, digamos, granos, evidentemente, algunas legumbres, ganado, por supuesto, y un bosque aledaño del cual se obtenía la energía, la leña, digamos, para la cocción de alimentos y la calefacción, ¿verdad? También, evidentemente, el ganado generaba trabajo agrícola, era para el trabajo agrícola y también era fundamental en la producción de lácteos, en la producción de carne y ya lo hemos dicho, en la producción de abono, en el procesamiento de abono, ¿verdad? Entenderemos entonces al excremento animal como, digamos, abono procesado, ¿verdad? Esencialmente. Bien, entonces lo hemos caracterizado como un sistema agrario de carácter dual, donde coexisten en tensión explotaciones de predominio monocultivista y agroindustrial y de clara vocación mercantil con unidades de producción donde el policultivo para el autoconsumo y comercialización excedentaria era el que prevalecía. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Esto sería el porcentaje, digamos, lo que son las hectáreas, el porcentaje, digamos, de participación de cada uno de lo que es el espacio agrícola cultivado, los principales cultivos. Veamos cómo el maíz predomina claramente. Ya el café es importante. La caña de azúcar, vean que también ya tiene un peso destacado, ¿verdad? Entre café y caña suma bastante, pero todavía tiene muchos rasgos tradicionales. Veamos que el frijol casi ocupa el espacio de la caña, el plátano también se utilizaba como sombra, ¿verdad? Eso hay que tomarlo en cuenta. En fin, entonces estaba en transición plena, podríamos decir, hacia la capitalización, digamos, del agro, hacia la modernización capitalista y hacia la transición socioecológica, digamos, hacia un sistema abierto y mercantil. Bien, ahí lo pudimos ver, casi el 40% del uso del suelo agrícola correspondía entonces a cultivos agroindustriales. Ya entonces, digamos hacia finales del siglo XIX, el sistema agrario había perdido parte de su autosuficiencia en energía y nutrientes, inclusive encontramos importaciones de guano, ¿verdad? Eso significa que para la reposición de los nutrientes se acudía a un elemento orgánico, pero muy distante. O sea, Costa Rica estaba generando insustentabilidad en otra parte del mundo, en Perú fundamentalmente, ¿verdad? Como sucede ahora con los bosques, con la reforestación famosa, ¿verdad? Que por supuesto ha crecido el área de reforestación, pero
se ha desplazado la huella ecológica hacia Chile porque estamos importando pino chileno de manera creciente, ¿verdad? Bien, ahí podemos ver cómo era este policultivo en esta excelente fotografía, porque vemos que es el plátano, el café, diverso, era bastante biodiverso, digamos, ese espacio agrícola cultivado, ¿verdad? Bien. El maíz entonces ocupaba hacia 1890 la mayor cantidad de hectáreas, como ya lo hemos mencionado, y representaba el 43.68 del área total cultivada. Sobre todo estaba destinado a la alimentación humana y animal y evidentemente, bueno, mayoritariamente al autoconsumo. La demanda era tal de maíz en este caso que a pesar de que era el principal producto en términos de área cultivada, aún así la región no era autosuficiente y tenía que importar maíz fundamentalmente de Guanacaste, ¿verdad? De hecho, casi un 12% de la… Híjole, ¿qué dice? Casi un 12% de la propia producción regional se tenía que importar, digamos, de otras regiones, específicamente de Guanacaste. ¿En serio? ¿Tan rápido? Bien, vamos a avanzar entonces aquí. Ya hacia 1950, ¿verdad? Más o menos el panorama es como se los mencioné. Eso era fundamental para que tuviéramos claro, ¿verdad? Cómo funciona, cómo era esta transición. La caña de azúcar, digamos, es el cultivo comercial que observó mayor crecimiento, ¿verdad? Entre finales del siglo XIX y principios del XX. Cuadruplicó en 60 años su espacio cultivado, llegando hasta 17, pasando de 4.500 hectáreas, digamos, a casi 18.000. Pero también es importante entonces destacar que esto va a tener un impacto fundamental. Aquí vemos que ya hay un cambio, ¿verdad? O sea, hay un proceso de mercantilización del agro muy visible. El maíz pierde terreno y gana terreno. Oh, caray. Algo presioné mal aquí, ¿verdad? Ah, ok. Bien, y gana terreno esencialmente los cultivos comerciales. Bien. Y no puedo dejar de presentar esto, que es para mí lo fundamental, ¿verdad? Porque aquí lo que nos muestra esto ya es el balance energético de la región central entre 1890 y 1955. ¿Y qué es lo que tenemos? Que por cada unidad de energía en 1890, en este caso son terajulios, que se invertía en el sistema agrario, por cada terajulio que se invertía, es decir, el input, ¿verdad? O la entrada, se obtenían de biomasa, lo que les mencioné, ¿verdad? Es decir, en términos de producción de biomasa de hojas, frutos, etcétera, 5.27. O sea que era bastante sustentable a pesar de lo que hemos mostrado en términos del avance digamos de la capitalización del agro, ¿verdad? Y sobre todo los cultivos comerciales. Hacia 1890 todavía era bastante sustentable. Para 1950, la eficiencia energética había bajado en 3 unidades esencialmente. O sea que por cada unidad de energía invertida se obtenían apenas 2 unidades de energía. Y estamos hablando de 1950, cuando apenas se empezaban a estrenar los agroquímicos, los tractores y obviamente el combustible y todo lo que es empezaba la revolución verde apenas a dar sus primeros pasos. Entonces la insustentabilidad fue creciente, sobre todo a partir del cultivo de caña, que, como podemos ver en términos energéticos, en términos de producción energética era el que más producía,
pero también era el más tecnificado, fue donde más, digamos, para el cual se importó mayor cantidad de maquinaria, combustible, etcétera, y es, digamos, que el responsable, bueno, el mayor responsable, no el único, del crecimiento de esta insustentabilidad. Y por lo tanto, digamos, nada más para cerrar, aquí tenemos, digamos, las diferencias entre, ese es el agroecosistema en 1890 y este es el agroecosistema en 1950. Vean cómo esto es lo que se requería para producir y esta era la producción. Y esto era lo que se reutilizaba, ¿verdad? Lo verde. Ahora, se produce mucho más en términos energéticos, pero el requerimiento energético es muy grande para una población creciente y los reempleos se reducen proporcionalmente. Y pues esencialmente el predominio del intercambio económico sobre el intercambio ecológico era un proceso que ya claramente estaba en marcha en la región central de Costa Rica en el periodo estudiado y que a su vez estaba estrechamente ligado a ingentes procesos de diferenciación social y económica que experimentaba el agro costarricense en su conjunto y que también lo podemos ver gráficamente. Muchas gracias. Bueno, ahora nos tocaría la exposición de la Máster Patricia Clark. Si quiere empezamos de una vez o hago la presentación, porque ya vi que se nos tiró al ruedo de un solo, ¿verdad? Hemos tenido un poco de ímpetu, entonces las presentaciones pasaron un poco a segundo plano. Con ustedes, la doctora. Bueno, muchas gracias. Estos son los resultados preliminares de mi tesis doctoral que empezó con un grupo que teníamos, del que somos partícipes, Anthony y yo, y para poderlo hacer en larga duración me acogió muy gentilmente el grupo de Colonial y a ellos les debo muchísimo, y a la Universidad Pablo de Olavide que nos ha guiado y al Centro de Investigaciones Históricas. Entonces, en realidad, a todos ellos, pues muchísimas gracias, y nació de una inquietud sobre la historia de la ganadería, pero esta es del Pacífico Norte de Costa Rica. Este es el título, pero en realidad tiene todo lo que yo sabía que Anthony iba adelante, que él iba a explicar todo el metabolismo social, entonces yo me aprovecho y yo trato de hacer una caracterización de lo que estaba pasando entre 1750 y 1900 en el Pacífico Norte y buscar también las fuerzas propulsoras que propiciaron que se dieran esos cambios. Vamos a ver si puedo usar este aparato. Esta es mi región de estudio, todos aquí somos costarricenses, todos lo conocemos. Es desde donde se une el río Virilla con el río Grande hasta la frontera con Nicaragua. Estos son los ecosistemas que todos aquí también conocemos todos conocemos lo que es un bosque tropical seco aquí. Y no hay mucho que explicar. Esto aquí es una sabana, pero no tengo un diagrama de estos de una sabana arbolada, que es diferente, que es el otro ecosistema que trabajo. Y aquí es donde ya empezamos a ubicar los cambios. Estos son los productos que se produjeron a lo largo de este periodo, que es por eso le pusimos lo del siglo de la independencia. Pero vean, lo primero, que hay una continuidad en estos, en la sal. Bueno, y ahora en el almuerzo estábamos discutiendo que era una milpa. En términos mesoamericanos, nosotros consideramos, y los términos indígenas, la milpa es maíz, frijoles y ayote. Ana María me corregía, decía que aquí es maíz. Bueno, aquí hay un cambio que dice milpa, y ya al final es maíz, que es cuando se deja de sembrar las tres cosas juntas. Y quiero llamar la atención a la otra continuidad. La otra continuidad va a ser la explotación de los bosques y la ganadería. Cuando pensamos en el Pacífico Norte de Costa Rica, siempre pensamos en ganadería. Yo hoy les voy a pedir que pensemos un poquito fuera de la hacienda y la vamos a ver así. Primero que nada, ¿cuál es el primer cambio que ubicamos? Es
un cambio en el crecimiento de la población se multiplicó 21 veces en este periodo. Sin embargo, no fue parejo, ¿verdad? Vean a dónde vivían al principio la gente. Y aquí hay un cambio y ven que ya empiezan a aparecer, a tener mayor presencia. Estos son números relativos. Y este momento aquí es el momento en que me aparece una y otra vez. Y bueno, como novela policíaca no les voy a contar todavía. Pero sí quiero que tengan presente que aquí se separan y después vuelve a equilibrarse la población, ¿verdad? Pero que Nicoya, el azulito, era donde estaba la gente, ¿verdad? Pero entonces el segundo, vamos a ver, como siempre, como les decía, pensamos en el ganado, vean que hay dos momentos de cambio, dos rupturas, digamos. Una es que aquí se multiplica parecido el ganado, el hato ganadero, que la población. En cambio aquí está estabilizado el hato y aquí la población sigue creciendo. Esa fue mi primera, digamos, la primera pregunta, y yo no quería repetir si era gente de la UCR que venía, porque ya me han oído ya, esta investigación ha sido tan larga, pero ahí hay una conexión directa con la mosquitia y el desplazamiento de Chontales y Rivas, muy ligado a la industria armamentista inglesa, que tenía una característica muy particular porque esto empezaba mucho antes de la Revolución Industrial. Entonces yo tuve que meterme a estudiar la industria armamentista inglesa y resulta que como la corona siempre tenía miedo de que el que tenía las armas iba a controlar a la corona, siempre mantuvo divididas a los productores de armas y tenían que deshacerse de las armas porque se vencían, o mantener ocupados a los productores y las armas venían a darle la mosquitia. El ganado, vean qué interesante, a donde crece la población no crece el ganado, ¿verdad? Aquí, pero en cambio en las otras 3 regiones el ganado sí aumenta. ¿Eso qué pasa? Este gráfico ya lo tengo que volver a hacer, lo he copiado tantas veces porque ese era uno de los primeros hallazgos que yo encontré. Ok, si la gente no puede trabajar en ganado y siempre todo el énfasis en la historia del Pacífico Norte es en la hacienda, ¿a dónde está la gente? ¿Qué está haciendo la gente? Si la gente está aquí es porque hay algo que hacer. Entonces, vamos a ver qué pasa con la agricultura que no es ganadería, o sea, la agricultura de autosuficiencia. Vemos aquí que una persona para vivir en un día común y corriente necesita entre 10,5 y 11 megajoules diarios. La milpa, lo que yo llamo el maíz, los frijoles, los ayotes, las cucurbitáceas son ayotes, los tubérculos, la yuca y todo eso, proveía en 1751 casi 6,5 de esos 10,5 o 11 megajoules que se necesita. En cambio, ya para 1890 son apenas 4, o sea, la gente no está produciendo agricultura. Entonces, veámoslo como igual que hizo Anthony, convirtamos toda energía cuando uno va a hacer una contabilidad, porque esto es los mismos principios de la contabilidad, está lo que es el fondo, digamos, la plata en el banco que me está produciendo intereses, ¿verdad? El capital que me produce intereses y lo que yo uso para producir, el flujo, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué es lo que encontramos? Esta concentra, aquí iba una foto de una vaca, se me olvidó, bueno, aquí, este es un flujo, es una recirculación. ¿Qué es lo que era la hacienda? Estas 50 haciendas que dominaban todo esto, esto está recirculando. Ahí hay un hato ganadero que cuando hay una oportunidad de exportar cueros o de exportar carne a Centroamérica, o resulta que hay una posibilidad de exportar carne al Valle Central, ahí está ese hato y de ahí sale y aquí se ve. Digamos, aquí salieron ganado a San José o aquí salió las exportaciones a Centroamérica, ¿verdad? Esa agricultura que les enseñé salió y fue a la comunidad local. Vean que casi todo está en la comunidad local, esta parte, pero
Este otro sistema, son estos tres ecosistemas, el bosque tropical seco, la parte agrícola y aquí la sabana arbolada, que son los potreros con árboles, porque en este tiempo no lo traje porque ya lo he presentado varias veces, que es este animalito criollo que convive con el bosque tropical seco, que no es lo del ganado que existe hoy en día. Este vivía en la sabana arbolada, pero este bosque tropical seco, de aquí es donde empieza a salir la leña. Esta leña no solo es para uso doméstico, sino que empieza a haber toda una explotación hacia la sociedad mundial. Vean que aquí estamos en 1750, pero mover esta leña, llevarla a un puerto, llevársela largo, requiere en sí mismo lo que estaba diciendo Anthony. Nada viene de la nada. Para mover la leña vamos a necesitar transporte de energía. No lo había pasado porque ya lo tenía hecho y ya donde lo vi, dije ayer, qué feo, pero no me daba tiempo de hacerlo, ya con el programa, ese otro ya es un programa nuevo que tenemos. Entonces, aquí vean que aquí la misma recirculación, el otro está a escala, este está calculado a mano alzada, pero vean que ya para 1892 no es el producto ganadero lo que sale de la región del Pacífico, lo que sale es el producto que viene del bosque tropical seco. Vean donde dice aquí, sale hacia el comercio mundial, salen 402 terajoules, aquí salen 363, que es para la comunidad local, que es básicamente la leña para industria, muy poquitita, y en cambio vean la leña para los hogares, que viene para acá, y vean qué poquitico sale de producto ganadero, y vean el poquitito que entra de trabajo, ¿verdad? Prácticamente nada. Eso nos está diciendo que, ok, ahí está aquí está toda esta energía recirculando, pero no está saliendo. Ok, ya son los 10 minutos. Okay. Entonces eso me llevó, contándoles así, como les digo, como novela policíaca, intuía que eso estaba relacionado con el transporte. Entonces aquí está ese cuadro que les enseñé antes, pero relacionado solo con el transporte. La madera se sigue moviendo, pero aquí otra vez lo que yo les decía, de nuevo, me vuelvo a encontrar la misma ruptura que encontré antes, me la encuentro al momento del transporte. Aquí, ¿qué es lo que hay? Que entran el transporte de cabotaje con la tecnología a vapor. Eso no significa que esté usando carbón o gasolina o petróleo, no. Ese es muy particular, porque el carbón es tan caro. Iba a ponerles un cuadro, pero por cuestiones de tiempo, en donde cuál es relacionando el carbón, cuánto campo ocupa, cuánta energía tiene, pero la relación, creo que era 1 por cada, en relación de energía y peso, algo así, creo que es 1.7 por 1, o sea, cada kilogramo de leña equivale a 1.7 kilogramos de carbón. Entonces, para mover una lancha que resulta que necesita, que el espacio es precioso, ¿verdad?, es muy valioso, entonces es mucho más rentable andar carbón que andar la leña, además de que pero aquí, ¿qué era lo que había? Había leña. ¿Qué significa este cabotaje? ¿Qué fue lo que cambió con el cabotaje? Ya vamos a ver. Luego vean lo longevo del tabaco. A nosotros aquí yo puse tabaco por tierra, tabaco por mar, y también aquí sigue por tierra. Y luego aquí encontramos otra ruptura muy importante, que es la ruptura entre las... está mal acomodado. Aquí está. Y ahorita me duelo. La primera ruptura en el transporte es de las mulas a las carretas, y ahora sí, nos vamos a ir a estas. Es que este mapa está en proceso y por eso es que estaba atrasado, no me lo han pintado, yo dependo de un geógrafo y bueno, me entregan las cosas nunca. Estas líneas negras son el cabotaje, ¿verdad? Estas, ustedes ven aquí, la rosadita, esa es
Vean que aquí está el Río Grande, esta se llama la ruta del arreo, hablando de doña Claudia Quiroz hoy al almuerzo, esta es la ruta del arreo. Y aquí está la ruta que va a Nicoya, pero vean, todos estos son senderos donde habían postas o postales, ¿verdad? Y aquí circulaban los caballos. Entonces, para empezar, vean aquí la diferencia. Esta es la ruta nacional, el camino nacional, que es este de aquí, va de un punto a otro, este va de un punto a otro, y esto es toda una red, ¿verdad? Eso ya nos indica, acuérdense que aquí era donde estaba la gente, aquí es donde está la agricultura de granos. Están dando vuelta a la energía y da vuelta y da vuelta, y de vez en cuando sale un poco para otra parte, eso está en esta parte y va por esta parte. Pero aquí, en esta parte, eso que estaba exponiendo a Anthony, que él decía que la caña, aquí empieza a haber caña, porque también hay que servir a las carretas, la caña le dicen un ensilaje natural, y ¿quién puede? ¿Por qué? ¿Por qué la gente no empezó a usar carretas con mulas? Si yo en la investigación pasada estuve todo el tiempo entre los palmerales con carretas jaladas por mulas. Entonces yo decía, ¿por qué no usaron carretas jaladas por mulas y usaron carretas jaladas con bueyes? No les quise poner números, pero las mulas consumen maíz para poder tener la energía para transportarse. En cambio, los bueyes pueden comer caña, y la caña es mucho más eficiente. La caña está todo el año, usted la corta cuando quiera y la va entresacando. El maíz es una cosecha, requiere mucho más tiempo. Las mulas necesitan herraduras. Las herraduras energéticamente son muy caras. Entonces, el buey tenía un aparato digestivo que le permitía comer caña. Y ese fue uno, además de otras razones, pero esa era una de las razones más importantes. Entonces veamos el sistema de transportes. Esa ruta nacional que movía las carretas de bueyes, ¿verdad? Vean que consumía todo este pasto. El pasto que ya veíamos recirculando en esta zona de la ruta nacional lo consumen. Además, eso no se los traigo, pero estos bueyes que están recirculando aquí necesitan un hato reproductor de 50,000 animales. Eso significa 75,000 hectáreas de terreno. Costa Rica no es tan grande. Entonces, esto tenía un aparato reproductor, una parte en el Valle Central, pero en el Valle Central es de oro porque está sembrando café. Eso va a venir entonces de Guanacaste o de la zona Pacífico Norte y la parte de Punta Arenas. Eso. ¿Qué es lo que viene? Entonces aquí, bueno, estos son la ruta del arreo, que eran estas mulas que llevaban el tabaco y venían con telas. Esto es cogiendo el periodo, ¿verdad? Esto es, vean que es 1750, 1900, y aquí vienen también, bueno, los pastos que son de la otra ruta, que es la ruta, los caminos que son por Nicoya. Esto, vean qué poquitico que es, pero esto es muy importante porque en trabajo representa muchísimo trabajo. ¿Y a dónde va todo esto? Bueno, una parte del sistema mundial, vean que ya el sistema local se hace chiquitito y se hace significativamente mucho más importante. Y aquí es donde viene de nuevo lo que me vuelve a encontrar y lo que vuelvo a encontrar una y otra vez. Esto es el cabotaje, pero el cabotaje a vapor usa en gran medida leña. Y también él trae carbón. Pero ¿qué es lo que vean que esto de aquí que usa la leña y esto que permite y se hace como una red así como las venas, que uno entra a los ríos y a cada orilla tengo 15 kilómetros de bosques que yo puedo utilizar? ¿Qué es lo que permite esto? Y aquí es donde enlazo con las presentaciones sobre la independencia. Hay un arreglo institucional que el Estado provee el carbón, que es carísimo y además da las licencias de cabotaje a cambio de que esta gente que se les dan las lanchas de cabotaje grandes muevan el correo. Entonces, si ustedes leen el periódico del Guanacaste, no hacen más de que quejarse que el transporte de la gente es malísimo, que no es una hora que se atrasa, que es días, no sé qué. O sea, aquello parecía
el infierno montarse en el cabotaje, pero esa gente podía mover toda la madera de estos bosques a través del cabotaje. De nuevo encontramos, vean la explotación de madera, cuando aquí va, esto es muy poquito, y una vez que llegamos de nuevo a la década de 1860, vean cómo crece la explotación de madera que se exporta. Esto son las exportaciones. Muchas gracias, Anthony. Este cuadro lo hice con los datos de tu tesis. Aquí está las veces, de nuevo, cuántas veces se multiplicó la exportación de madera, cuántas veces la agricultura y cuántas veces se expandieron los pastos, ¿verdad? Y les dije que la población se multiplicó 21 veces, pero vean que la leña se multiplicó 38. Entonces aquí está la gran clave de a dónde está la gente, y ya con esto termino, que yo les dije, ¿qué está haciendo la gente si no está en la hacienda? ¿A dónde está? ¿En qué está trabajando? Y entonces vemos un montón de pequeñas, yo le decía a Lisette, ¿qué le pongo? No sé qué nombre usar, porque no son industrias, no son manufacturas, no sé qué nombre ponerle, porque esta es la producción de sal que requiere muchísima madera. Por cada kilo de sal, creo que eran 3 kilos de leña. El dulce, por cada kilo de dulce son 5 kilos de leña. Vean aquí donde va esto se llama madera labrada, así dicen los censos. Vean cómo aquí van los bueyes, lástima la foto que no se ve bien, pero aquí, vean, ahí están los bosques y así se llevan. Y además, las mujeres se convierten en su mayoría, hay una dominancia en las villas y los pueblos de mujeres, proveyendo servicios, todo lo que es del ramo, digamos, doméstico, pero además de eso, lo que antes, en un periodo anterior, como decir, antes de 1750, manufacturaban los tejidos, ahora cosen con máquinas de coser y son costureras. Entonces, con eso termino, y esto es nada más, pues, algunos de los métodos que usamos para calcular las leñas y eso. Muchas gracias. Bueno, hemos estado bastante a tiempo. Esto ha sido una mesa típica porque creo que hubo más preocupación por exponer que por otras cosas. Ya ha sido interesante, si quieren se van acomodando, tome agüita, porque aquí al frente, aunque no lo crean, nos vamos calentando como pollitos de bombillo, entonces es un poco incómodo. Bueno, la mesa ha sido interesante, voy a cumplir con el rigor porque fue algo que entre el fulgor de la batalla se nos olvidó una pequeña presentación, digamos. Anthony Goebel es doctor en Historia, se desempeña actualmente como director del programa de posgrado en Historia de la Universidad de Costa Rica, docente de la Escuela de Historia de la UCR, investigador del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, el CIAC. Ha realizado diversas investigaciones en las áreas de historia ambiental, que es lo que hemos estado viendo, historia de la ciencia e historia económica. Es autor de una importante cantidad de artículos científicos, entre los que destaca la publicación de su libro Los bosques del progreso, explotación forestal y régimen ambiental en Costa Rica 1883-1955. Y con la máster Patricia Clare, es docente de la Escuela de Historia del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, del CIAC también, de la UCR. Es especialista en problemas socioambientales, cambio tecnológico y las relaciones entre lo local y lo global. Obtuvo su maestría en la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica con el estudio de las cadenas de producción de la palma aceitera en el Pacífico Sur de Costa Rica, cosa que ahora hizo referencia. También ha trabajado en los cambios socioambientales del Pacífico Norte de Costa Rica a lo largo de los últimos 500 años. Mediante sus investigaciones, la autora advierte sobre la importancia de evaluar las interacciones e influencias recíprocas de las diversas escalas de análisis de la perspectiva mundial. Ha trabajado con diferentes medios y ha colaborado con la Universidad Nacional, la Sociedad Latinoamericana de Historia Ambiental y el Grupo de Metabolismo Social de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Bien, espero que hayamos entendido un poco, personas como yo, tal vez que no somos tan propios de la historia ambiental. Ha sido bastante interesante poder ver
el uso de esta categoría, este uso de análisis del metabolismo social, donde lo que vemos que preocupa mucho la interacción de la biomasa, ¿verdad? Todo este consumo. De gran manera creo que nos han presentado dos propuestas importantes a tratar. En gran medida lo que estamos viendo es cómo en la región central esta modernización llevó a un aumento de la insustentabilidad agroecológica, y en el caso de Patricia lo que estamos viendo es casi la historia de la deforestación, ¿verdad? Un proceso de consumo o sobreconsumo del bosque, ¿verdad? Que explica en gran medida lo que vamos a ver en años más recientes, ¿verdad? Cambio ambiental, impacto ambiental. No sé si aquí tendríamos algunas preguntas, espacio para unas 3 preguntas. Esto de los terajulios con la huella ecológica. Bueno, con la huella ecológica. Ok, bueno, los terajulios es un indicador, perdón, es una medida, ¿verdad? Y la huella ecológica es un indicador. Entonces, digamos, cuando hablamos, la huella ecológica sirve mucho para ilustrar las relaciones del intercambio ecológico desigual. Es decir, que digamos, por ejemplo, si nosotros importamos biodiversidad, estamos expandiendo nuestra huella ecológica, tanto a nivel nacional, local o personal. No, por eso, en el caso estudiado, digamos, es un indicador de presión económica sobre el medio biofísico, ¿verdad? Claro, porque ahí, digamos, lo que nosotros tenemos es esencialmente exportación. No solamente estamos exportando café cuando exportamos café, estamos exportando cosas que no podemos reponer. Estamos exportando nutrientes, estamos exportando materiales, estamos exportando todos estos flujos que Patricia ilustró muy bien. Y estamos intercambiando, como dijo Martínez Alié, el bien de reposición larga o imposible por el bien de reposición rápida, que es esencialmente el bien industrial o el bien manufacturado, digamos, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la lógica. El proceso, ese es el intercambio ecológicamente desigual, y también, digamos, evidencias, o es una evidencia de cómo se expande precisamente entonces la huella ecológica de los países industrializados en el nuestro, ¿verdad? Entonces, es un correlato ecológico de la lógica del intercambio económico que conocemos, ¿verdad? De esa lógica de suministro de materias primas digamos, por bienes manufacturados o industriales. Ahora, sí he de decir que eso no es tan determinista, es decir, que también exportamos biodiversidad, maderas y todo esto a otros países similares, análogos a nosotros también, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, bueno, hay una complejidad ahí muy interesante, pero lo cierto es que sí la expansión de la huella ecológica de un país, o en este caso de la región, ¿verdad?, se evidencia a partir precisamente de este proceso de intensificación de los flujos de energía, materiales, que también está relacionado, o sea, que la huella que se expande hacia otras regiones, y por otra parte, también es un indicador de cómo la huella del mercado mundial se expande, digamos, se expande en América Latina, en el caso de Costa Rica y en el caso de esta región. Entonces hay varias vías, ¿verdad? En el caso mío, en el caso de mi estudio me dice muy claramente algo que yo no tenía claro, porque siempre nos hemos enfocado en la hacienda, ¿verdad? Y es cierto, desde una perspectiva social no hay duda, la hacienda es, por eso yo usualmente digo, yo parto de un estudio en un contexto de escasez de tierra, porque la tierra la tiene la hacienda, ¿verdad? Pero esas haciendas y la región tiene un fondo o tiene una acumulación de 300 años de bosque, porque cuando se murieron las poblaciones entre el siglo XVI y el XVII, el bosque creció, y ahí estaba ese bosque, por eso digo, era un fondo. Y en ese bosque convivía con la ganadería, y por eso digo que era
que ahí había, más allá, lo de los julios y eso, solo como decir, en vez de colones, es una medida energética y usa el sistema métrico igual, o sea que es joules, megajoules, tetrajoules, igual que el sistema métrico. Entonces, quitémosle los joules, eso, digamos, pongamos lo que sean, que la medida eran colones, bueno, eso ahí está dando vuelta, pero funciona como un fondo, está recirculando. Cuando vienen un nuevo arreglo institucional, y son dos transiciones aquí muy importantes, las dos vinculadas. Una es el paso de la mula que requiere 3 metros a la carreta. Hay todo un cambio en donde un camino requiere un montón de servicios. Y ahí vemos que hay un arreglo institucional, la sociedad itineraria, ¿verdad? Que dice, ok, y no más terminando la independencia, ¿verdad? Que construye el camino. Y luego, 30 años después, o 30 años después, hay un nuevo arreglo institucional que es estos lanchones que entonces entran a lo más profundo de los bosques y empiezan a sacar un acumulado que había durado 300 años. Entonces ya no estamos hablando ni del sistema de las milpas que recirculaba, ni del sistema de ganadería criolla que recirculaba. Más allá de una lectura social, estamos comiéndonos el capital en el banco, estamos gastando el fondo, estamos gastando el capital que produce capital. Y esa es la lectura que a mí me da estas dos transiciones. Buenas, esta pregunta va más que todo dirigida a Anthony sobre la cuestión que presentó en los gráficos de la producción agrícola del Valle Central, que bueno, demuestra como el maíz, los frijoles y la caña de azúcar, y digamos que se podría o se tiene la idea de que el Valle Central fue algo completamente de producción cafetalera y que esto fue como la mejor modernización que tuvo Costa Rica. Entonces, mi pregunta es si dentro de su estudio usted ha encontrado como qué tipos de producción agrícola durante el periodo presentó un mayor consumo energético y cómo se pudo ver un cambio de los recursos o incluso del paisaje debido a eso. Sí, bueno, muchísimas gracias. Sí, en efecto, digamos, lo primero que uno piensa es en un gran cafetal, ¿verdad? Cuando piensa en la región central, ¿verdad? Pero estamos tomando en cuenta, hay que tomar en cuenta que no es el Valle Central o el área metropolitana o lo que hoy conocemos como el área metropolitana, etcétera, digamos, el casco urbano, digamos, ¿verdad? Sino que incluye la parte rural, ¿verdad? De esta región, que es grande, que es amplia, es un amplio agroecosistema, ¿verdad? Entonces, por eso no es tan extraño, aunque parezca inicialmente sorprendente, pero no es tan extraño que haya digamos que hacia 1890 haya una producción de maíz grande. La producción de maíz es importante por dos motivos. Primero, porque era utilizado, como bien lo señala Patricia, para alimentación animal. Sí se utiliza, digamos, ¿verdad? Para alimentación animal. Pero también para consumo humano. Hacia 1950, y esto es más una hipótesis que otra cosa, ¿verdad? Pero hacia 1950 vemos que no solo se reduce el maíz, sino que crece el área cultivada de arroz. Entonces también eso me está hablando de un cambio en la dieta de la población, me parece a mí, ¿verdad? Que no se puede dejar de lado. ¿Cuál es la transición fundamental? Porque a veces, digamos, uno en el apresuramiento no lo puede dejar tan claro, pero la transición fundamental es una energía de base energética orgánica, es decir, que reutilizaba bastante de lo que producía, a una agricultura de tendencia monocultivista que ya no tenía forma de reponer nutrientes fácilmente, inclusive el café en algún momento se elimina a la sombra, ¿verdad? Como bien lo sabemos. ¿Para qué? Para que quepa más café, ¿verdad? O sea, para aprovechar el espacio, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la sombra también repone nutrientes.
Entonces, ¿cómo se reponen finalmente los nutrientes? Bueno, por agroquímicos, ¿verdad? Ese es el principal proceso de insustentabilidad. Entonces, hay una tendencia que no es absoluta ni nada por el estilo, pero al menos en un sistema agrario, o en una transición, más bien, perdón, bastante clásica, podríamos decir, como esta, hay una tendencia bastante visible de que la eficiencia económica y la insustentabilidad caminan por caminos opuestos, ¿verdad? Van por caminos opuestos, son casi que inversamente proporcionales, ¿verdad? Eso, como les digo, no es una regla ni nada por el estilo, pero aquí en este caso es bastante, me parece a mí, bastante evidente, ¿verdad? Es decir, la mecanización, los agroquímicos y demás, además de que la parte social, una agricultura cada vez con menos agricultores, primero un proceso de proletarización y después un proceso, digamos, de mecanización, donde ya los agroecosistemas no producían todo lo que consumían, ni consumían todo lo que producían. Entonces, ese es, digamos, la principal transición socioecológica, digamos, que tiene lugar en este amplio espacio, ¿verdad? Es la modernización capitalista, pero vista desde el punto de vista socioecológico, y eso que llegué a 1950, ¿verdad? Ahora imagínense cuánta eficiencia energética se pudo haber perdido de 1950 al siguiente censo, que sería el de 1984, digamos, ¿verdad? Y de donde es el auge del café caturra, fundamentalmente, ¿verdad? De menor calidad, de porte bajo, de cultivo muy intensivo y dependiente ya no del territorio, sino de la energía fósil, del petróleo fundamentalmente, ¿verdad? O sea, se abona con petróleo, con agroquímicos, ¿verdad? Creo que estábamos ahí, ¿verdad? Una pregunta más. Entonces, bueno, aquí agradecemos a los expositores. Estaríamos teniendo un pequeño receso, ¿verdad? 20 minutos, si no me equivoco.